Yo quiero invitarlos a que vayan conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiéndole él dijo: No está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Y quiero hablarles acerca de la grandeza de la fe. Dice la palabra de Dios que Jesús volvía de predicar de Capernaum y en su regreso él pasó por una región, la región de Fenicia, y específicamente a la de Tiro y Sidón. En su regreso de esa predicación pasaba por Decápolis, había multiplicado el pan, recuerdan ustedes el pan y los peces, había hecho ciertos milagros, pero después de ese regreso él se encontraba un poco cansado, así que buscó junto con sus discípulos un lugar donde hospedarse en la región de Fenicia, en Tiro y Sidón, pero mantenerse ocultos en medio de una región extranjera con 12 personas más él era un poco imposible, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en un lugar, pareciese que la gente supiese y fuese a buscarlo porque sabían que él podía ayudarlos en sus necesidades. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos o estamos pasando tal vez por una necesidad o una gran necesidad. Algunos con algún problema de salud, otros con algunos problemas de finanzas, tal vez, otros con problemas familiares o un sinfín de problemas que podemos tener. Pero a pesar de todo, sabemos que en Dios, en Jesús, podemos encontrar la respuesta a nuestros problemas. Por eso la palabra de Dios nos dice que una persona que confía en el Señor es bendecida porque confía en Dios. Esta mujer estaba pasando por un gran problema. Su hija estaba siendo atormentada, estaba con una gran necesidad y ella no sabía qué hacer. Así que ella, al darse cuenta de que Jesús estaba en la región donde estaba ella no perdió su tiempo porque ella quería que su hija fuese sanada de esto. Hermanos, hasta que no llega una enfermedad a nuestras vidas, o hasta que no llega algún problema así, podemos nosotros decir, realmente necesitamos de Dios. O tal vez alguien habrá dicho, mira, qué bueno que busca a Dios, pero para mí yo estoy bien. Pero cuando viene el problema realmente a nuestra vida, cuando viene la situación difícil, es cuando nosotros empezamos a clamar y empezamos a buscar a Dios. Pero esta mujer no se dio por vencida. A pesar de la angustia que había en su corazón, no fue fácil acercarse a Jesús, siendo él el profeta de los judíos o de los israelitas y él siendo una extranjera. Pero a pesar de todo eso, ella demostró la grandeza de su fe. Por eso, número 1, la grandeza de la fe se demuestra en medio del clamor. Porque el versículo 22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija, porque está gravemente atormentada. Cuando esta mujer empieza a ver a Jesús, no le queda más que clamar. Ella demostraba su fe en medio del clamor y le decía, Señor, ayúdame. Si hay alguien que pueda ayudarme, eres tú. Yo tengo una gran necesidad, mi necesidad me sobrepasa.
La necesidad que yo tengo no puedo resolverla. La necesidad que yo tengo va más allá de mis fuerzas y solo tú, Señor, puedes ayudarme. Y esta mujer, dice la palabra, que no dejaba de clamar y decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice y nos enseña que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios siempre nos escucha. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. La palabra nos anima a clamar, nos anima a levantar nuestra voz, tal vez en momentos de desesperación, y decirle: Señor, ayúdame, Señor, socórrame. Pero tenemos que saber a quién clamar, porque ella clamaba a la persona correcta. Ella, al decir Hijo de David, ella estaba reconociendo que solo Jesús era el Mesías, porque este título, Hijo de David, es un hebreísmo para darnos una indicación de que Jesús era el Mesías. Y al momento de una extranjera clamar a Jesús, Hijo de David, ella estaba reconociendo lo que sus mismos conciudadanos de Jesús, los mismos judíos, no querían reconocer. Sin duda, la mujer cananea había escuchado de las enseñanzas de Jesús. Ella había escuchado del amor que ofrecía Jesús a los pecadores. Sin duda, ella había escuchado de las misericordias que Jesús daba a aquellos que se acercaban con un corazón contrito y humillado. Pero sobre todo, ella había escuchado del poder que tenía Jesús para obrar en milagros. Por eso ella clama misericordia. La misericordia es decirle a Dios: Señor, pasa mi miseria por tu corazón. Señor, mira la miseria en la que estoy y pásala por tu corazón. Eso es misericordia. Y ella decía: Señor, ten misericordia de mí. Algunos, cuando Jesús escucha esto, Jesús no responde ninguna palabra. Y pareciera que Jesús hace oídos sordos a la necesidad de esta mujer. Algunos dicen que lo hizo para que supieran primeramente que la salvación había venido al pueblo de Israel y después a los gentiles. Pero también Jesús estaba intentando ver hasta dónde llegaba la fe de esta mujer. Pero sin embargo, esta mujer siguió diciendo: ayúdame, pero la ayuda que yo necesito no es para mí, es para mi hija. Muchos de nosotros actualmente ya no hacemos eso. Muchos de nosotros tal vez nos hemos olvidado de solicitar ayuda para alguien más. Casi siempre nos hemos vuelto en un grado, hemos llegado al egoísmo y decir: no, es que yo lo quiero para mí, es que yo lo busco para mí, es que yo lo necesito para mí. Pero también hay personas que están clamando, hay personas con necesidad, y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros nos enteramos, hermano, tenemos que salir y orar también por ellos y clamar con ellos como si fuera nuestro propio clamor. Esta mujer decía: Señor, lo que yo necesito no es para mí. Yo estoy bien, gracias a Dios, yo estoy sana, gracias a Dios, pero mi hija está grave, está siendo atormentada, ayúdala a ella no puede venir a este lugar, por eso yo clamo a ti y yo te digo: ayúdanos. Cuando le pedimos ayuda a Dios, debemos considerar diferentes motivos, que uno de ellos no es para nosotros. ¿Cuál es el motivo con el cual nos acercamos a Jesús? Me dio mucha alegría escuchar el mensaje de Marina que nos puso, de esa mujer que pidió oración, y que nosotros estamos orando por el padre de esa mujer, y cómo ella nos testifica de cómo el Señor está haciendo un milagro en la enfermedad de esta persona. Y sabe que, hermanos, debemos de seguir orando, debemos de seguir clamando, porque es nuestro deber como cristianos también pedir por alguien más. Dice el Salmo 6, 1 y 2: oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. El clamor de esta madre era similar al clamor del salmista David. Y le decía: Señor, no te indignes de mí, no me reprendas, porque mi hija está siendo
gravemente atormentada. Señor, ¿hasta cuándo, Señor, nos escucharás y nos ayudarás? Pero a pesar de todo esto, recuerde, Jesús estaba probando la fe de esta mujer, pero Él no daba respuesta. Ella clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y de mi hija, pero Jesús no respondía. Por eso también, número 2, la grandeza de la fe se demuestra en medio del silencio y de la indiferencia. ¿Por qué del silencio? Mire el versículo 23 y 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella demostró su fe en medio del silencio de Jesús, porque Jesús no daba respuesta, no pronunciaba palabra. Recuerde que esto lo hacía para probar la fe de esta mujer. Pero lo grave aquí es que también se demuestra en la indiferencia de los discípulos. Porque los discípulos, al ver que Jesús no respondía, llegaron delante de él y dijo, córrela, despídela porque nos da voces tras nosotros y ya estamos hartos. Ya estamos cansados de que esta mujer esté gritando tras nosotros, córrela. Imagínense los discípulos diciéndole al maestro, córrela, despídela, tiene necesidad, sí, tiene algún problema, sí, pero eso no nos importa, porque ella no es del pueblo de Israel, ella no nos importa porque ella no es judía como nosotros, ella no nos importa, sigamos caminando, Señor. Y sabe, tal vez muchas personas, o tal vez nosotros mismos, antes de venir a Cristo, lo que hubiéramos hecho hubiera sido desistir e irnos a casa. Y buscar otra manera, otra solución, otra ayuda que tal vez no lo hubiéramos encontrado. Pero a pesar del silencio de Jesús y a pesar de la indiferencia de los apóstoles, ella siguió clamando, ella siguió pidiendo, ella siguió buscando a Jesús. Pero Jesús le dice, la bendición solo es para los hijos. Y ella diciendo, bueno, yo no soy hija de Israel, yo no soy descendiente de judíos, pero lo que sí sé es que tengo necesidad y yo no me voy a ir hasta que no haya una bendición sobre mi vida. ¿Sabe, hermano? La bendición de Dios es para sus hijos y nosotros que estamos aquí somos sus hijos. Pero ¿sabe? También la Biblia dice que vendrán de otros lugares. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, hermanos, y tenemos que predicarles, tenemos que hablarles del Señor, tenemos que demostrarles el amor de Dios para que ellos vengan y puedan abrir su corazón y puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y en ese momento el Señor les va a dar potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en ese momento ellos van a recibir los beneficios que reciben los hijos. Por eso, hermano, es importante cuando nosotros veamos tal necesidad, buscarle un camino hacia el encuentro con Jesús. Es buscarle una dirección para que vea a Jesucristo antes de verlo a nosotros. Porque dice la Biblia que nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Tenemos que llevarlos a ellos. Tenemos que ayudarles a caminar, aun cuando estén recién convertidos, aun cuando sean recientemente adoptados como hijos del Señor. Son bebés espirituales que tenemos que ayudarles a caminar para que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Y no solamente eso, sino para que ellos vayan creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Para que ellos vayan entendiendo y comprendiendo y conociendo cada día más de Jesús. Porque entre más conozcamos de Dios, mientras más conozcamos del Señor, hermano, más nos apegaremos a Él. Más recibiremos de sus bendiciones. Más estaremos ahí, cercanos a Él, escuchando el palpitar de su corazón. Por eso también, número 3, la grandeza de la fe se demuestra en medio de la necesidad. Porque dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Sabe? Su necesidad era más grande que las palabras que ella podía escuchar. Los discípulos le dijeron, Señor, córrela.
La indiferencia estaba ahí, el silencio del maestro estaba ahí, pero ¿sabe? La necesidad que ella tenía era mayor que eso. Así que hermanos, cuando nosotros estamos en gran necesidad, no importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente pueda hablar de ti, no importa si la gente te dice, pero ¿para qué vas ahí? Nuestra necesidad es mayor que lo que la gente pueda decir. Nuestra necesidad es más grande que lo que la gente pueda hablar, que lo que la gente también incluso no pueda decir, porque hay gente que no dice nada, pero a la vez de decir nada, dice todo. Pero no importa, hermano, porque incluso no importa lo que tu familiar también pueda decirte, porque tal vez te va a decir otra vez, te vas a alistar para irte a ese lugar, mejor vámonos a la playa, mira qué calor está haciendo, deberíamos estar allá, vamos a hacer una tortilla española para llevarnos. Y tú dices, no, voy al culto y luego voy a la playa. Pero ¿sabe? No importa lo que la gente diga, nuestra necesidad de Dios es mayor que lo que la gente pueda decir. La necesidad de esta mujer era más grande que el silencio de Jesús. La necesidad de esta mujer era más grande que la indiferencia insensible de los apóstoles. Por eso, en momentos de crisis, ella hizo algo tal vez desesperado. Ella se postró en medio del camino de Jesucristo y le dijo a Jesús, no a nadie más, a Jesús, se postró y le dijo, ayúdame, ayúdame, Señor, porque solo tú puedes ayudarme. Ella vino a Él porque ella reconocía que no había persona mayor que Jesús. Ella vino a Él porque ella tal vez ya había buscado otras alternativas, tal vez probablemente ella había agotado todos sus recursos y vino a Él porque sabía que esta era su última oportunidad. Por eso ella se postró y le adoró y le dijo, ayúdame. Y al postrarse ella hizo una señal de rendición, de humildad. Ella se humilló delante de Dios, porque dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Qué importante, hermano, es acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón jamás será rechazado. Qué importante, hermano, es que como pueblo nos humillemos ante Él, como dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué importante, hermano, es venir delante de Dios y reconocerle, y reconocer a Jesús, su poderío. Reconocer a Jesús que solo Él puede ayudarnos en las situaciones en las que nosotros somos incapaces de hacer algo. Él es el único que puede ayudarnos en momentos de crisis, en momentos de ansiedad, en momentos donde ya todo lo hemos intentado y nada nos ha dado resultado. Por eso debemos pedirle a Él. Ella le dijo, socórreme. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Jesús nos asegura, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones. Jesús nos asegura, hermano, que Él escucha el clamor del corazón quebrantado. Jesús nos asegura que Él responde también a nuestras necesidades. Todo el que opta por tomar la actitud de buscarle, de reconocerle a Él primeramente, tendrá la respuesta de parte de Dios. Amén. Pero también la grandeza de la fe se demuestra en medio de la falta de oportunidades. Respondiendo, Él dijo, no está bien, dice Jesús, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo, no está bien, mujer, no está bien que yo te dé del manjar, del buen pan,
que solo los hijos pueden comer. Yo no lo puedo echar contigo. Y mire cómo le dice, no está bien que yo se lo dé a los perrillos. Y a esta mujer no le importó lo que Jesús dijo en ese aspecto, porque Jesús no lo estaba diciendo de esa manera. Pero ella dijo, pero no importa, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y sabe, esto tocó el corazón de Jesús. No está bien darle el pan a los perrillos, pero esta mujer no se merece las migajas. Esta mujer se merece un buen banquete, porque su fe fue más allá, porque su fe fue más grande aún de la falta de oportunidades. Jesús le dice, oh mujer, esa es la respuesta que Jesús le da, oh mujer, grande es tu fe. Es como cuando se acerca el centurión romano, ¿recuerdan? Y que le dice, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Así como en esta ocasión, yo imagino que Jesús pudo haber dicho, ni en todo Israel he oído tal fe, o no he encontrado tal fe. Esta mujer, su fe era grande por cuanto desafió a la falta de oportunidades. No era para ella. Hay veces que se nos puede decir, hermano, que las cosas no son para nosotros, que no son para los que se sientan atrás, que son para los que se sientan adelante. Pero los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Tal vez lo que la gente dice tendrá razón en algunas cosas, pero ¿sabe? Pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez alguien te haya dicho, pero ¿cómo es posible que se van a ir a aquel lugar cuando aquí están bien? O ¿cómo es posible que van a ir allá si son tan poquitos? Pero ¿sabe? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, porque aún en esa falta de oportunidades, Dios nos desafía a crear oportunidades. Dios nos desafía a decirle, Señor, aunque no me des el pan, pero con las migajas, con un poco de tu bendición. Si tu bendición está sobre mí, no importa dónde yo esté. Si tu bendición está sobre mí, aún en mi casa, en mi hogar, en la calle o donde yo esté, yo voy a alabarte, yo voy a bendecirte. Porque no necesito un lugar pequeño o grande para bendecirte, sino que lo que necesito es un corazón dispuesto a adorarte. Hermano, aún en medio de la falta de oportunidades, podemos escuchar la voz de Dios que nos diga, oh iglesia, qué grande fe tienes, qué grande fe tienes. Por lo tanto, hágase contigo como quieres. Recuerda, hermano, que no debemos de olvidar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe, hermanos, es aquello que esperamos sin ver, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y como resultado de esa fe, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay que pedir confiadamente entonces. Acerquémonos a Dios confiadamente y pidámosle, porque dice también Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pidamos creyendo recibirles. Esta mujer escuchó también la palabra de Jesús que dijo, hágase contigo como quieras. Déjame decirte, hermano, esta tarde, que después de la tormenta viene la calma. Después de la densa oscuridad, podemos ver la luz del Señor. Después de tanto clamar, después de tanto llorar, podemos ver la respuesta de Dios para nuestras vidas. Tarde o temprano, el Señor nos dará la respuesta. Una sensación de tranquilidad vino al corazón de esta mujer. Por fin había logrado el objetivo por el cual se había acercado a Jesús. Ella no quería para ella algo. Ella no pedía que le aumentara su fe. Ella tenía una fe muy grande.
Ella no pedía que Dios le sanara porque ella estaba bien. Pero ella lo que quería era por su hija, por el ser amado, por el ser querido. Ella lo único que quería era ver a su hija bien, correr, caminar, reírse. No la quería ver postrada en una cama, no la quería ver sin comer todo el día. Ella lo que quería ver a su hija bien. Por eso ella hizo ese esfuerzo, por eso ella fue y buscó lo que no le pertenecía, por eso ella clamó por algo que no tenía que clamar, por eso ella fue y pidió lo que a ella no se le tiene que dar. Pero ella recibió aún más de lo que ella fue a buscar. Porque no solamente recibió la bendición de que su hija fuese sanada, sino que también tuvo el reconocimiento del Señor de decirle, hágase contigo todo lo que tú quieras. O como tú quieras. Ese como tú quieras significa mucho. Porque tú puedes, es una carta abierta, es un cheque en blanco que tú puedes usarlo, porque el Señor ya lo ha firmado. Hágase como tú quieras, ponle la cantidad que quieras, hágase el milagro que tú más deseas, lo que tú quieras, Dios lo va a hacer. Por eso, hermano, debemos animarnos a seguir confiando en el Señor, a seguir creyendo, hermano, que esto en un par de meses o unos pocos años, esto nos va a quedar chico. Yo lo creo. Y usted también. Amén.